El atardecer caía sobre una aldea silenciosa. En el rostro cansado de una madre, las arrugas se confundían con las lágrimas, el pan era escaso, el hijo lejano, el corazón angustiado. ¿Cuántas mujeres viven así hoy, sosteniendo el hogar con fe y manos endurecidas, orando en silencio para no derrumbarse? Pero fue en momentos así, de dolor y entrega, que María Auxiliadora mostró al mundo el poder de la esperanza. ¿Crees que la Madre del Cielo sigue socorriendo a sus hijos hoy? Si crees, comenta amén y ven conmigo a escuchar esta historia. El viento del atardecer soplaba entre los olivos, trayendo el aroma del pan recién horneado y el canto lejano de los pastores. Las piedras del camino aún guardaban el calor del sol, y el polvo dorado se levantaba bajo los pasos de una mujer serena, María. Ella caminaba despacio, observando el horizonte que parecía fundir el cielo y la tierra en un mismo misterio. Aquella tarde, esperaba que Jesús regresara de una más de sus idas a la sinagoga. Ya no era el niño que cargaba en los brazos, sino el hombre cuya voz hacía callar a multitudes. Y aunque su corazón de madre se llenaba de orgullo, también había una sombra de temor, porque María sentía que algo grande y doloroso se acercaba. Allí, en el pequeño patio, se sentó sobre una piedra y comenzó a remendar el manto de su hijo. La tela áspera se deslizaba entre sus dedos finos, y los recuerdos de los tiempos en Nazaret llegaban como olas suaves. La primera sonrisa, los pasos inciertos, las noches en que lo acunaba y susurraba oraciones. Ahora, él hablaba de un reino que el mundo aún no comprendía, y muchos ya lo rechazaban. Señor, haz que confíe, murmuraba María, con la mirada perdida en el atardecer. A veces, las vecinas venían a comentar las novedades, unos decían que Jesús era un profeta, otros lo llamaban alborotador. María escuchaba en silencio. No lo defendía con palabras, sino con fe. Porque dentro de ella, algo le decía, el tiempo del niño ya pasó, ahora es el tiempo del Salvador. Una de esas tardes, un joven que había escuchado a Jesús se acercó a la casa. Tu presencia es motivo de esperanza, dijo con los ojos llenos de lágrimas. María lo recibió con una sonrisa y un poco de pan. Mi hijo habla de un amor que no se explica, pero se siente, respondió ella mientras servía al visitante. Y el joven, emocionado, se arrodilló ante ella. Lo escuché decir que debemos amar incluso a quienes nos persiguen. Jamás imaginé oír algo tan hermoso. María puso su mano sobre su cabeza. El amor verdadero, hijo, siempre cuesta algo. Pero es el único que transforma el corazón. El muchacho se fue llorando, y María quedó mirando el camino por donde él había partido. Era el mismo camino que Jesús recorría cada día. Un camino de polvo, de cruces invisibles y de fe inquebrantable. Más tarde, cuando el hijo regresó, cansado del camino y rodeado de algunos discípulos, ella lo recibió con ternura. Mamá, el reino de Dios crece en el corazón de los sencillos, dijo él. María lo miró con esa mirada que solo una madre tiene, una mezcla de admiración y presentimiento. Entonces, que el Señor fortalezca el corazón de quien ama, respondió ella, en voz baja. Durante la cena, la conversación se llenó de risas y esperanza. Pero dentro de ella, María sentía una punzada de dolor. La profecía de Simeón aún resonaba, una espada atravesará tu alma. Y aún así, eligió sonreír. Porque amaba. Porque confiaba. Porque sabía que el amor de Dios, aunque costara lágrimas, siempre conduce a la victoria. Esa noche, antes de dormir, María se arrodilló junto a la lámpara y, con las manos unidas, susurró, Señor, enséñame a ser fiel cuando no entienda tus caminos. El viento sopló por la ventana y la llama titiló, parecía una señal de que el cielo escuchaba. Y fue así, en silencio y oración, que María vivió los primeros pasos de la entrega. Querida hermana, tal vez tú también tengas un hijo distante, un nieto rebelde, o un hogar que pesa sobre tus hombros. Tal vez tus manos, como las de María, estén cansadas de tanto cuidar y esperar. Pero recuerda, el amor de madre es una oración viva. Dios escucha cada lágrima que cae en silencio. Aun cuando nadie lo ve, Él está moldeando el corazón de quien tú amas. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19,
porque el amor verdadero no necesita entenderlo todo, simplemente confía. Pero lo que María aún no sabía, era que aquel amor silencioso, que parecía tan sencillo, estaba preparando su corazón para el mayor sacrificio de la humanidad. Y en las sombras del futuro, el cielo ya se movía, tejiendo el milagro que cambiaría el destino de todos nosotros. El sol se escondía tras las colinas de Nazaret, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El olor de las hierbas secándose en el patio se mezclaba con el sonido lejano de las ovejas regresando al redil. Dentro de la pequeña casa, María encendía la lámpara y miraba el espacio vacío donde Jesús solía sentarse. El silencio era ahora su compañía constante. Desde que su hijo partió a predicar, el hogar se llenó de recuerdos y oraciones. El banco de madera donde él se sentaba parecía aún guardar el calor de su cuerpo. Los cuencos sencillos, los paños doblados, el cántaro de agua, todo hablaba de él. Pero lo que antes era presencia, ahora era añoranza. La gente venía cada día a contar historias sobre lo que Jesús hacía. Sanó a un ciego, decía una mujer emocionada. Liberó a un hombre poseído, contaba otro. Y María sonreía, con los ojos brillando, pero el corazón apretado. Cada milagro la llenaba de gratitud, pero también de preocupación. Porque junto con las buenas noticias venían los rumores, fariseos molestos, autoridades inquietas, personas tramando en secreto. Ella no se dejaba vencer. Por las noches, se arrodillaba sobre la alfombra gastada y ofrecía a Dios cada preocupación. Padre, guarda a tu hijo, murmuraba con voz temblorosa. Y cuando el miedo intentaba entrar, ella respondía con fe, hágase en mí tu voluntad. Una vez, una vecina entró angustiada, María, dicen que arrestaron a Juan, el que bautizaba en el Jordán. María sintió un estremecimiento en el cuerpo. La persecución había comenzado. Tomó con firmeza las manos de la mujer y dijo, hija, la palabra de Dios nunca está encadenada. El Señor cuida de los que le sirven. Después que la vecina se fue, María se sentó en el suelo y lloró en silencio. No era solo miedo, era el peso de ver el plan de Dios cumplirse por caminos de dolor. Y aún así, no cuestionaba. En vez de eso, seguía sirviendo, tejía ropa para los pobres, acogía a los huérfanos, preparaba comida para los cansados. El amor que un día había ofrecido al niño, ahora se expandía al mundo. Algunas noches, los discípulos venían a visitarla. Se sentaban a su alrededor y contaban las parábolas que Jesús había dicho. Habló de un pastor que dejó 99 ovejas para buscar a una perdida, contó Santiago, emocionado. María sonrió con ternura. Él siempre amó a los que nadie quería amar, respondió. Y cuando todos se iban, ella se quedaba sola con el canto de los grillos y el brillo de la luna entrando por la ventana. Tomaba el manto de su hijo, aquel mismo que había cosido con sus propias manos, y lo abrazaba contra su pecho. Señor, dijo en voz baja, que tu espíritu sea la fuerza de mi corazón mientras tu hijo cumple una misión que me sobrepasa. Los días se convirtieron en meses. Las noticias iban y venían, siempre mezcladas, curaciones y conflictos, bendiciones y amenazas. María aprendió a vivir en ese equilibrio entre el cielo y la cruz. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas, hundía el rostro entre las manos y pedía, dame paciencia, Padre, para esperar sin desanimar. No necesitaba estar al lado de Jesús físicamente para participar en su misión. Participaba espiritualmente, por medio de la oración. Y fue así como María descubrió uno de los mayores secretos de la fe: cuando el corazón está unido a Dios, la distancia no separa, santifica. Querida hermana, tal vez hoy tu hogar también esté más silencioso. Tal vez tus hijos vivan lejos, tal vez la casa que antes se llenaba de voces ahora escuche solo el tic-tac del reloj. Y es en ese silencio donde Dios habla más profundo. María también sintió la nostalgia, también lloró. Pero lo que la sostuvo fue la certeza de que el amor verdadero continúa, aun cuando no se está cerca. Que su amabilidad sea conocida por todos. El Señor está cerca. Filipenses 4:5, el mismo Dios que consoló a María en las noches silenciosas está ahora a tu lado, escuchando lo que el corazón no sabe decir. Pero María comenzaba a presentir, algo cambiaba en el aire de Nazaret.
Las conversaciones en las plazas se volvían más tensas, las miradas más duras. Y mientras las estrellas cubrían el cielo, el corazón de la madre latía entre el amor y el presentimiento. El viento parecía susurrar, el tiempo de la prueba estaba más cerca que nunca. El aire estaba pesado en Jerusalén. El sol quemaba las piedras de la ciudad y un olor metálico a sangre y hierro flotaba en el ambiente. El sonido de gritos y pasos resonaba por las calles estrechas y el polvo levantado por los soldados parecía ocultar el cielo. María caminaba lentamente entre la multitud. Algunos lloraban, otros se burlaban, otros más se alejaban con miedo. Ella no veía el tumulto, solo veía un rostro, desfigurado por el dolor, pero aún lleno de amor. Era el rostro de su hijo. Los ojos de Jesús la encontraron en medio del caos, y en ese instante, el tiempo se detuvo. No se dijeron palabras, pero todo fue comprendido. El cuerpo del maestro temblaba bajo el peso de la cruz, y el corazón de la madre parecía cargar un madero aún más pesado. ¿Cuántas veces había sostenido esas mismas manos, ahora heridas? ¿Cuántas veces había besado ese rostro, ahora cubierto de sangre? Y aún así, no había rebeldía en su mirada. Solo compasión. Cuando los soldados lo empujaron y cayó por segunda vez, María quiso correr hacia él, pero fue contenida. Le faltaban las fuerzas, el pecho ardía, las piernas temblaban. Un hombre se acercó, Simón de Cirene, y ayudó a Jesús a cargar la cruz. María lo miró con una gratitud silenciosa. Señor, pensó, incluso en el dolor, tu amor sigue moviendo corazones. Lo siguió hasta el Calvario, con el corazón destrozado y, sin embargo, firme. Cada paso era una oración, cada lágrima una ofrenda. Las mujeres de Jerusalén lloraban en voz alta, pero María lloraba por dentro. Cuando llegaron a la cima, los clavos rasgaron el aire con un sonido que nadie jamás olvidaría. Y ella, de pie, miró. No apartó los ojos. El mundo entero parecía venirse abajo, pero María permaneció. Cuando el cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza, ella se arrodilló, mirando al hijo suspendido entre el cielo y la tierra. Las palabras de Simeón resonaban, y una espada atravesará tu alma. Ahora entendía lo que significaban. Junto a ella estaba Juan, el discípulo amado. Jesús, con voz débil pero llena de ternura, dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Esas palabras cambiaron el destino de todos nosotros. En la cruz, María se convirtió en madre de la humanidad. No gritó, no se desesperó. Solo inclinó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran. Su amor era silencioso, pero poderoso. Era el amor que sostiene cuando ya no quedan fuerzas, el amor que cree incluso frente a la muerte. Y cuando Jesús expiró, María permaneció allí, firme, de pie. Después de que bajaron el cuerpo de Jesús, ella lo recibió en sus brazos. Las heridas, la sangre, el silencio, todo parecía irreal. Pero al mirar el rostro de su hijo, vio algo que nadie más veía, esperanza. Incluso en la muerte, el amor de Dios no había sido vencido. María cerró los ojos y susurró, se ha cumplido, Señor. Se ha hecho tu voluntad. Al amanecer, mientras el cuerpo de Jesús reposaba en el sepulcro, María caminaba entre las piedras frías, sintiendo el viento helado de la madrugada rozar su rostro. En su pecho, el dolor y la fe se entrelazaban. Sabía que el amor de Dios nunca termina en la muerte. Siempre renace, de una forma que el mundo no comprende, pero que el corazón cree. Querida hermana, quizás tú también hayas vivido un calvario en la vida. Tal vez hayas perdido a alguien querido, un esposo, un hijo, una amiga de muchos años. Tal vez te has visto de pie ante el dolor, sin fuerzas, sin entender por qué. María también permaneció de pie cuando su corazón sangraba. Y por eso entiende tu llanto. No hay lágrima tuya que el cielo no vea, ni herida que Dios no pueda sanar. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Juan 19:25, María no huyó del dolor, y por eso experimentó la resurrección. Quien permanece con Dios en la noche, verá el sol volver a salir. Pero lo que María aún no sabía, era que el silencio de aquel sepulcro estaba a punto de romperse.
Algo sobrenatural, glorioso e inexplicable estaba por suceder. Y la mujer que vio morir al hijo sería la primera en sentir el perfume de la vida nueva que el cielo preparaba para todos los que creen. La noche era tranquila en Jerusalén. El olor del aceite ardiendo en las lámparas se mezclaba con el suave perfume del incienso que subía desde las casas en oración. Afuera, el viento susurraba entre las ventanas cerradas, mientras dentro del cenáculo, el miedo y la esperanza convivían en silencio. María estaba allí, sentada junto a los discípulos. Su rostro sereno iluminaba el ambiente más que cualquier llama. Sus manos, entrelazadas en oración, temblaban levemente, no por incertidumbre, sino por expectativa. Ella sabía que su hijo había prometido algo: yo enviaré al Consolador. Y esa promesa ardía en su corazón como una llama viva. Pedro caminaba de un lado a otro, inquieto. Juan, el discípulo amado, miraba a María con reverencia. «Madre», dijo, «a veces parece que el mundo allá afuera nos odia». Ella lo miró con ternura y respondió: «Hijo, el amor siempre provoca resistencia. Pero el amor también siempre vence». Esas palabras llenaron el ambiente de una paz inexplicable. En los días que siguieron, los discípulos permanecieron juntos, orando y recordando las enseñanzas de Jesús. María los animaba con su presencia. No predicaba, no ordenaba, simplemente estaba. Y su sola presencia transformaba el miedo en esperanza. Cuando alguno se desanimaba, ella sonreía y decía: ¿aún no lo han entendido? La promesa vendrá, y cuando llegue, el corazón la reconocerá. Las horas pasaban lentamente, y el silencio del cenáculo solo era interrumpido por el sonido de las oraciones en voz baja. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, comerciantes gritaban, niños corrían, soldados marchaban. Pero dentro de aquella pequeña casa, algo invisible estaba a punto de suceder. En el 10º día, el aire comenzó a cambiar. El viento que antes era suave ahora entraba con fuerza por las rendijas, como si el mismo cielo respirara sobre la tierra. María se levantó, y sus ojos brillaron. «Él viene», murmuró. Entonces, un estruendo como de trueno llenó el lugar. Las lámparas titilaron, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios. María alzó las manos y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Bendito seas, Señor, porque cumples tus promesas». El Espíritu Santo había descendido, y con él, nacía la Iglesia. La mujer que un día dijo: «He aquí la sierva del Señor», ahora veía cómo la promesa se expandía al mundo entero. Desde aquel día, todo cambió. El miedo se convirtió en valentía. Los discípulos salieron a las calles proclamando el Evangelio con fuerza y alegría. Y María permanecía entre ellos, orando, aconsejando, sosteniendo. Era como una madre que enseña a caminar a sus hijos, y cuando caen, los levanta con ternura. Algunas mujeres comenzaron a buscarla. Viudas, madres, jóvenes. Venían a pedir consejo, oración, consuelo. Y María, siempre sencilla, las acogía como hijas. Hablaba del amor de su hijo, de la importancia de confiar incluso en medio de las pruebas. El secreto, decía, es perseverar en la oración. Cuando el corazón reza, el cielo se mueve. Los días de Pentecostés marcaron no solo a la Iglesia, sino también la maternidad espiritual de María. Se convirtió en la madre de la comunidad, el rostro humano de la ternura de Dios. Los apóstoles, antes temerosos, encontraron en ella un ejemplo vivo de fe madura. Y María, aunque cansada, nunca dejó de servir. Una tarde, Juan la encontró sola, mirando el horizonte. «Parece que el mundo vuelve a comenzar, madre», dijo él. Ella sonrió y respondió: «Comienza, hijo. Pero cada nuevo comienzo trae también nuevas cruces. Que el Espíritu Santo nos enseñe a amarlas». María entendía el secreto de la vida cristiana: el Espíritu no quita el peso de la cruz, pero nos da fuerza para cargarla con amor. Y así vivió ella, simple, discreta, pero llena de poder espiritual. Querida hermana, tal vez tu hogar también sea un pequeño cenáculo, silencioso, a veces solitario. Tal vez esperes una promesa, un consuelo, una respuesta de Dios.
Espera como María esperó, con fe, con oración y con confianza. El Espíritu Santo todavía sopla, incluso en casas humildes, incluso en corazones cansados. Él viene cuando encuentra un alma dispuesta a esperar. Todos perseveraban unánimes en oración, con María, la Madre de Jesús. Hechos 1:14, cuando oramos juntos, el Espíritu renueva el corazón, reenciende la esperanza y hace florecer lo que parecía perdido. Pero lo que María no imaginaba, era que, siglos después, su nombre sería invocado en tiempos de guerra, hambre y desesperación. El cielo aún guardaba planes mayores, y la Madre del Cenáculo volvería a ser señal de consuelo cuando el mundo más lo necesitara. Un viento frío descendía desde las colinas del norte de Italia. Las calles de Turín aún estaban mojadas por la llovizna, y el sonido lejano de las campanas resonaba entre las piedras antiguas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el incienso que salía de la pequeña capilla de Don Bosco. Aquella mañana, el sacerdote soñador se despertó con el corazón inquieto. Durante la noche, había tenido una visión que lo dejó sin aliento. Vio el cielo abrirse y, entre nubes doradas, una mujer luminosa descendía, rodeada de ángeles. En su rostro había una mirada de ternura y firmeza. Yo soy María, auxiliadora de los cristianos, dijo ella, y vengo a socorrer a los perdidos, consolar a los afligidos y fortalecer a la iglesia de mi hijo. Don Bosco cayó de rodillas, invadido por una paz indescriptible. Aquella voz dulce, pero llena de autoridad, quedó grabada en su alma. En los días siguientes, comenzó a contarles a los jóvenes del oratorio sobre la Madre Auxiliadora. Hablaba de ella como quien habla de una amiga cercana, una madre atenta, siempre dispuesta a ayudar. Ella no abandona a quien la invoca con fe, decía el sacerdote, mientras los muchachos lo escuchaban encantados. Y pronto comenzaron los signos, curaciones, conversiones, liberaciones inexplicables. Un joven gravemente enfermo se levantó tras rezar ante la imagen de María. Una familia en desesperación recibió ayuda inesperada justo cuando pidió su intercesión. Don Bosco comprendió que aquella devoción no era solo un consuelo espiritual, era una misión. Comenzó la construcción de un gran templo en honor a María Auxiliadora. No había suficiente dinero, pero sí había fe. Ella misma proveerá, decía con convicción. Y, en efecto, cada ladrillo, cada donación, parecía venir por milagro. Cuando el santuario fue terminado, su belleza conmovía incluso a los corazones más endurecidos. La gente venía de lejos para ver la imagen de la Virgen Auxiliadora. Tenía al niño Jesús en brazos y una expresión de fuerza maternal. Muchos decían que, al mirar su rostro, el peso de la vida se hacía más ligero. Don Bosco solía repetir, María camina por estos muros. Este lugar es suyo. Y quien entraba allí sentía algo distinto, una presencia suave, pero poderosa. Con el tiempo, la devoción se extendió por todo el mundo. En los campos, en los pueblos, en los conventos y hasta en las fábricas, hombres y mujeres comenzaron a invocar a María Auxiliadora en sus luchas diarias. Madres rezaban por hijos lejanos, esposas pedían paz en el hogar, ancianos hallaban consuelo en los dolores del cuerpo y del alma. Y, de generación en generación, su nombre se convirtió en refugio en tiempos de aflicción. Don Bosco vivió el resto de sus días con el corazón totalmente entregado a esta misión. Una vez, un joven le preguntó, Padre, ¿por qué confía tanto en María? Él sonrió y respondió, porque he visto lo imposible suceder cuando su nombre es pronunciado con amor. En sus últimos días, don Bosco miró una imagen de la Madre Auxiliadora y dijo, con voz débil pero firme, ella lo hizo todo. Fue ella quien guió este rebaño. Fue ella quien sostuvo esta obra. Y así partió en paz, dejando al mundo una herencia espiritual que hasta hoy florece en cada corazón que confía. Querida hermana, quizás tú también tengas tus luchas silenciosas. Quizás veas a tu familia dividida, tu salud frágil o tu corazón cansado de esperar. Pero debes saber que María Auxiliadora sigue descendiendo del cielo cada día para amparar a quien clama con fe. Cuando doblas tus rodillas y pides ayuda, ella lleva tus lágrimas al Hijo. Y Él, movido por el amor de su madre, convierte lo imposible en bendición. Haced lo que Él os diga.
Juan 2:5, es el consejo simple y eterno de la Madre Auxiliadora, que conoce el secreto para ver milagros acontecer. Pero su misión no terminaría allí. Porque pasarían los siglos, y el mundo enfrentaría nuevas guerras, nuevos dolores y miedos. Y cuando la fe pareciera debilitarse, María Auxiliadora volvería a manifestarse de maneras sorprendentes, para recordarle a la humanidad que el cielo nunca abandona a quien confía en la Madre que auxilia y protege. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos mientras el sol nacía detrás de los tejados de la ciudad. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores en el patio. Era un nuevo día, y María Auxiliadora seguía viva, no en las nubes, sino en los corazones que aún la invocan. Hoy, la historia de esta madre no está escrita solo en libros antiguos ni en las paredes de los santuarios. Sigue contándose en cada casa sencilla, en cada mujer que, de rodillas frente a un pequeño altar, entrega su vida y sus problemas en manos de Dios. María Auxiliadora no es solo un recuerdo lejano, es una presencia constante, un consuelo de madre que llega antes incluso de ser llamada. Muchos siglos han pasado desde Don Bosco, pero el mundo aún clama por auxilio. El dolor cambió de forma, ahora tiene el rostro de la soledad, de la ansiedad, del miedo al mañana. Y aún así, María sigue descendiendo del cielo con la misma mirada tierna y decidida. Se hace presente donde hay fe, donde hay alguien que, aún cansado, todavía dobla las rodillas. Imagina, querida hermana, a una mujer que se levanta antes del amanecer. Las manos le duelen, los ojos ya no ven como antes, pero el corazón sigue lleno de amor. Enciende una vela frente a la imagen de la madre y dice en voz baja: «Cuida de mis hijos, Señora. Yo no puedo estar en todas partes, pero tú sí puedes». Esa oración sube como un perfume dulce, y el cielo se mueve. Porque cuando María intercede, lo imposible se inclina ante la fe. Hay tantas historias escondidas en las cocinas y balcones de nuestro pueblo, mujeres que oran solas, que enfrentan la enfermedad del esposo, que cuidan a sus nietos con ternura, que sostienen el hogar con poco dinero pero mucha esperanza. Y en cada una de esas historias, María Auxiliadora está presente, inspirando, consolando, sosteniendo. Ella es la madre de los tiempos difíciles. No se asusta del caos del mundo moderno, ni se cansa de escuchar nuestras súplicas repetidas. Al contrario, es en estos días de prisa e incredulidad cuando más trabaja. Cuando la humanidad corre sin rumbo, María es quien señala el camino que lleva al Hijo. Hay testimonios de personas que la vieron en sueños, en momentos de desesperación. Otros simplemente sintieron su presencia, una paz suave que llega sin explicación. Así es como ella actúa, discretamente, como en Caná, cuando notó la falta de vino antes de que alguien lo advirtiera. Ella sigue siendo la madre atenta, que ve lo que falta y ruega antes de que el dolor se vuelva insoportable. Pero el auxilio de María no es solo para los grandes milagros. A veces, se manifiesta en un detalle simple, en la fuerza para cuidar a un enfermo, en la paciencia ante la ingratitud, en la serenidad de quien confía incluso cuando el mundo se derrumba. María no quita el peso de la cruz, pero ayuda a cargarla con amor. Hoy, cuando rezamos María Auxiliadora, ruega por nosotros, no hacemos solo una oración antigua. Hacemos un acto de entrega. Reconocemos que necesitamos ayuda, que solos no podemos. Y ella, como buena madre, viene al encuentro de sus hijos. No para resolverlo todo mágicamente, sino para enseñarnos a confiar, a esperar, a mantenernos firmes. En cada esquina hay una mujer de fe que aprendió este secreto: cuando el alma se inclina en oración, el cielo se levanta para actuar. Y por eso, aún hoy, siguen haciendo testimonios, sanaciones, reconciliaciones, nuevos comienzos, paz interior. María sigue siendo la auxiliadora de los que creen, incluso en medio de la tormenta. Querida hermana, quizás tú estés viviendo uno de esos tiempos difíciles. Quizás el cuerpo sienta el peso de los años y el corazón el peso de las ausencias. Pero debes saber, María Auxiliadora no olvida a los suyos. Conoce los dolores silenciosos, las noches en vela, las oraciones que nadie escuchó. Y es precisamente ahí, en el silencio del hogar, donde más trabaja. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia.
Proverbios 3:5, la verdadera fe es confiar cuando ya no haya explicaciones y dejar que Dios guíe con la ternura de una madre. Y así termina esta historia, pero comienza la tuya. Porque María Auxiliadora sigue viva, caminando entre nosotros, visitando hogares, escuchando corazones cansados y reavivando esperanzas. Quizás, hoy mismo, esté pasando por tu casa, mirando por ti, bendiciendo a tus hijos y susurrando a tu oído, no temas, hija. Estoy aquí. Y mientras haya fe, el amor de mi hijo jamás dejará de obrar. Y si esta historia tocó tu corazón, querida hermana, no te vayas en silencio. Deja tu Dios nos bendiga, aquí en los comentarios y únete a esta cadena de fe y amor. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue con nosotros para escuchar más historias que fortalecen el alma y nos recuerdan que, incluso en los días difíciles, la Madre Auxiliadora y el Señor jamás nos abandonan.